¿sí? Entonces, este slideshow que tienen aquí les puede ayudar perfectamente para uno de los diseños desde el lado de frontend de espacios públicos que es de los artistas, donde creo que hacia el lado izquierdo sale la foto del artista y hacia el lado derecho está el nombre del artista con una descripción y un botón del ver más, ¿sí? Entonces, aquí voy a mostrar un ejemplo de cómo se vincula Carrusel. Ya lo tengo hecho porque lo hice antes debido a que toma más tiempo de la clase. Porque lo hice con conexión a una base de datos con Postgres. Postgres SQL. Bien, entonces voy a explicarlo, todo lo que se hizo para hacer la conexión. Entonces, básicamente, en este ejemplo, lo primero que debemos hacer cuando vamos a crear el proyecto de Angular, pues debemos a la misma vez hacer uso de Bootstrap. Cuando hacemos uso de Bootstrap, vamos a usar lo que es este componente que se llama Carrusel, que acá básicamente nos dice en la parte de TypeScript, estas son las etiquetas, trabaja con la etiqueta ng Carrusel. Esa es una validación, eso es una directiva de validación estructural que solamente está validando si el arreglo viene lleno, entonces ahora sí haga uso de esta nueva etiqueta que se llama ng-template. Entonces aquí básicamente lo que hace es el llamado a un vector, si ustedes ven acá. Este es un arreglo, un vectorcito unidimensional. Y aquí en la parte de TypeScript tiene la definición, ¿sí? Tiene básicamente de cada imagen a qué, digamos, imagen corresponde. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es que esta imagen vamos a traer de la base de datos a igual que la descripción y a igual que el título de la imagen. Entonces, para nosotros poder conectarnos con Postgres, ¿qué debemos necesitar? Necesitamos instalar Postgres en nuestro computador y a la misma vez vamos a trabajar con un cliente que se conecta a la base de datos de Postgres, que es pgadmin, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo pgadmin, creé una base de datos que se llama artistas. Y dentro de esta base de datos que se llama artistas, tengo en esquemas una tabla que se llama artistas, ¿sí? Entonces, en este esquema, Postgres, vamos a mirar. Este es Postgres, tienen que fijarse cuando creen el esquema a qué es el propietario de esta tabla. ¿Por qué? Porque cuando se vaya a configurar en Node.js, la configuración de conexión, tienen que tener en cuenta esta parte. Esta básicamente son los atributos, en este caso las columnas. Entonces yo creé un ID del artista que básicamente es un primary key, ¿sí? Entonces va a ser autoincrement. Creé un nombre y una descripción y una foto tipo test. Si yo quiero, lo creo carácter, pero ¿cuál es el problema de crear los tipos de datos caracteres? Y le puedo decir o fijar un tamaño. Pues él va a armar los espacios cuando yo le coloque, por ejemplo, un nombre que no va a superar el tamaño de caracteres que he definido. Entonces, él le va a colocar el ancho total y lo va a llenar con espacios. Entonces, por esa razón, trabajé con tipos de datos tipo test. Aquí, una vez ya tenga esto, ¿sí? Ya tengo la base de datos. Yo puedo hacer un query acá. Voy a decirle el script y le voy a decir simplemente acá es un query. Miren, el query para conectarse. Este public no es necesario. Este public solamente lo hace acá, pero cuando voy a armar la consulta con Node.js, solamente voy a colocarle select. Puedo nombrar cada uno de los campos o solamente el asterisco para que me muestre todos los campos. Aquí le estoy diciendo que va a mostrar los campos, pero coloco uno a uno. Aquí voy a hacer la consulta
voy a colocarla de esta manera en public. Voy a quitarla, aquí vieron que yo quité el tipo public y aquí me está mostrando en este select básicamente unos valores que yo tengo, ¿sí? Lo mismo es muy diferente a PHP MyAdmin, ¿sí? Que yo puedo entrar, editar los campos, ¿sí? Si yo edito los campos acá, ¿sí? Él no me va a tomar los cambios, yo debo hacerlo a través de puras consultas, es decir, que si yo quiero modificar este campo, yo debo ir al query de update y modificar un campo específico. Entonces yo quiero modificar el nombre que ahí aparece como valor o descripción. Entonces yo le digo Pepito, ¿sí? Aquí básicamente es cuáles campos vamos a modificar. Y la condición voy a decirle que el ID con 1. Aquí voy a volver a hacer un select. Y voy a decirle de la tabla artistas. Entonces, él hizo básicamente el cambio, pero el cambio no se hace como lo hace en PHP MyAdmin, que es interfase, y es, digamos, más estilo WYSIWYG. No, aquí básicamente hay que hacer el query y la consulta, ya sea un update, un create, para insertar un dato o actualizar un dato específico. Bien, entonces aquí ya tengo mi base de datos que se llama artistas con una tabla que se llama artistas, ¿sí? Se llama de la misma manera. Y el usuario con el que se conecta básicamente es el mismo usuario con que uno crea que se conecta al server de la base de datos. Este server va a ser localhost. Vamos a mirar. Y también, vamos a ver si podemos mirar por acá. Es información acerca del número del puerto. Este es el hostname, ¿sí? Para cuando vamos a configurar con Node.js y queremos saber cuál es el nombre del hostname. Y este es el número del puerto al cual se conecta la base de datos de Postgres, 5432. Y este es el username. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta porque esos datos son los que requerimos para configurar con Node.js. Bien, entonces tengo desde el lado de acá, como les dije, tenemos dos. Voy a cerrar todo esto para ir mostrando. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero estaba mostrando desde el lado de backend. Entonces voy a hacer lo que es desde el lado de backend. Y necesitamos conectarnos desde el lado de backend, como dije, a la base de datos de Postgres SQL. Entonces voy a abrir app. Entonces, para conectarnos a Postgres, necesitamos primero, como ya hemos visto, vamos a hacer un API y vamos a hacer en este caso solamente un método. Ya luego le subo los otros métodos, pero en este caso el método es el método get, ¿sí? El método para consultar a la tabla artistas y que nos devuelva los diferentes valores de la tabla artistas. Entonces necesitamos primero express para poder hacer uso de cada uno de los métodos. Necesitamos el body parser, ¿sí? Que el body parser lo que hace es formatear los datos, ya sea en formato JSON. Y el course que lo que necesitamos, que básicamente funciona como un middleware o un agente que nos ayuda cuando nos conectamos del frontend al backend, porque el frontend va a acceder a otra dirección o otro nombre de hostname. ¿Sí? Entonces, para que las cabeceras del protocolo HTTP no bloqueen el acceso de los datos que quieren acceder a esos datos que vienen del frontend. Entonces, aquí tenemos lo que es el core. Esta es la configuración que ya habíamos visto y acá para poder trabajar con Postgres, vamos a trabajar con un paquete que se llama el PG. ¿Sí? El PG. Voy a buscarlo acá dentro de npm.js.
hay varios paquetes, es decir, ustedes pueden elegir cuál. Y este es un Postgres cliente, ¿sí? Entonces, básicamente, con este Postgres cliente, yo me conecto a la base de datos de Postgres. Entonces, para la información, no está muy bien documentado en esta parte de la información. Pueden irse a este GitHub que tienen acá en el repositorio, el creador, quien creó ese paquete, y mirar básicamente cuando se hace un pool, ¿sí? Que también existe un pool a la base de datos. Y hay unos ejemplos, hasta la documentación. Y en la documentación, básicamente, es donde se guían para las diferentes formas. Entonces, aquí, ¿cómo me puedo conectar? ¿Sí? De esto podemos hablar mañana de las variables de entorno, donde uno puede crear un .nv para guardar la configuración de las bases de datos y otro tipo de configuraciones. ¿Sí? Es un archivo, ¿sí? Donde se guarda estas configuraciones. Es un archivo como un TXT, por decirlo de esta manera, pero se llaman básicamente variables de entorno que va a requerir. Entonces, aquí básicamente están haciendo la explicación de cómo se hace uso. En este caso, yo solamente utilicé un cliente de Postgres. Entonces, para hacer uso de ese cliente, vuelvo acá, simplemente instalan el módulo. Y al instalar, solamente voy a hacer uso de un cliente, que ese cliente simplemente se va a conectar a la base de datos artistas. Aquí, entonces, básicamente, tengo la conexión, tengo aquí cliente, y cliente le voy a pasar lo que es la configuración de la base de datos. Estas variables, luego vamos a ver mañana, que yo puedo crear un archivo de variables de entorno donde tengo esas variables todas contenidas como en un archivo de configuración, para no tener que estar tocando el archivo de código. Entonces, en este caso, simplemente le estoy pasando el user con el que creé, que se llama Postgres, el host, que se llama localhost, y la base de datos a la cual me estoy conectando, que se llama artistas, el password y el puerto. Esto ya lo vimos ahora cuando les mostré la configuración de la base de datos de Postgres. Simplemente le paso esos datos, hace una conexión y coloco lo demás que hemos visto, lo del app use course, que es para poder desde frontend acceder al backend. Si yo no le coloco esto, entonces me va a salir un error de que está bloqueado, ¿sí? Por políticas de course, de privacidad, de que a través está intentando acceder desde frontend al backend. Entonces, aquí hacen esto. Luego, en la parte de acá, ¿sí? Entonces, acá, básicamente, voy a acceder al método. ¿A cuál método voy a acceder? Voy a acceder al método artistas. Entonces, voy a crear aquí, va el método get, perdón, tipo get, y voy a crear en este método tipo get, voy a crear una URL que se llama artistas. ¿Cómo me puedo conectar para validar ahora que esté funcionando? Siempre nuestra herramienta de probar desde el lado del backend va a ser Insomnia. Entonces, normalmente el que desarrolla desde el lado de backend, ¿sí? Uno se distribuye las funcionalidades. Hay un desarrollador backend y un desarrollador frontend. Entonces, el de backend va a desarrollar, digamos, los diferentes métodos. Esa es la idea del por qué 4. 2 desarrollan frontend, 2 desarrollan backend. Y la idea es que el que desarrolle backend va a probar todo y va a probar a través de la, digámoslo así, dentro de esta herramienta de pruebas dentro del backend, que es Insomnia o también con Postman, ¿sí? Entonces aquí básicamente, entonces ahora me voy a conectar y pruebo. Primero voy a terminar de explicar acá. Lo que he creado acá, entonces voy a crear mi método get
para poder, y que se llama a través de una URL que se va a conectar 127.001, dos puntos, el número del puerto, que es 3001, /artistas usando el método get. Y voy a decirle que voy a hacer un select a la base de datos de Postgres. Entonces aquí uso client, que es el nombre del objeto que creamos, donde le pasamos también la configuración de conexión de Postgres, y vamos a utilizar una clase que se llama query. Entonces, este query simplemente estamos armando la consulta del query, que es muy similar, si ustedes ven, a MySQL, donde armo la consulta y básicamente es un poco diferente si ustedes ven, porque el nombre de la base de datos debe pasarse en comilla doble, ¿sí? Y de esta manera, ¿sí? No cerrar con comilla simple, sino es contra comilla, como si fuera la de las tildes. Y a este query es un callback, porque me va a devolver unas respuestas. Entonces aquí tengo dos callbacks como parámetro, que es el error y la respuesta que va a, digamos, arrojar en este caso si es una respuesta correcta. Entonces aquí simplemente valido que si es un error, entonces se salga. Y si no es un error, entonces lo que voy a hacer es recorrer cada una de las filas, ¿sí? Porque me va a devolver y me va a devolver todo el elemento o todo el objeto, ¿sí? De un arreglo de objetos. Entonces, objetos o estas filas, voy a recorrerlas y voy a ponerlas o voy a insertarlas dentro de otro objeto que tiene una estructura que se llama lista artistas. Lista artistas, ¿sí? Voy a ir acá. Lista artistas, ustedes ven acá, es de tipo artistas. ¿Sí? Acá lo he creado, es un arreglo de objeto de tipo artistas. Entonces yo creé una interfase que se llama artistas, que tiene estos campos. Aquí me faltó colocar foto, perdón, porque tengo que enviarle foto. Entonces aquí tengo artistas que tiene allí nombre, descripción y foto, que son los mismos campos que tiene la tabla artistas. Entonces aquí simplemente lo que estoy diciendo es que cada fila, ¿sí? Donde cada fila va a venir, ¿sí? Todos estos campos, ID, nombre, descripción y foto, voy a ponerlos, hago un push, voy a hacer un insert dentro de el arreglo y voy a colocarle que sea todo el arreglo de objetos de cada una de las filas que va recorriendo de la tabla artistas. Y simplemente cuando ya lo ha terminado, hace este for de leer todas las filas. Entonces a la final, bueno, aquí solamente quería imprimir el resultado y lo que hago ya es un res.c, que voy a enviarlo, ¿sí? Para que pueda recibirlo el frontend. Y lo voy a enviar en formato tipo JSON, porque es la manera como vamos a comunicar los datos, ¿sí? Entonces, en este caso, yo le hice tipo JSON, pero en el JSON le he enviado diciendo que el campo ítems, ¿sí? Viene todo ese arreglo de objetos. También puedo hacer eso, ¿sí? Entonces, he creado básicamente un JSON porque puedo colocar más datos, ¿sí? Eso es para mostrar esa parte. Entonces, una vez aquí está corriendo, voy a suspender todos los servicios que estaban corriendo acá para que podamos mirar. Y voy a crear uno nuevo. Entonces, en este caso, voy a darle control más para que puedan mirar. Voy a entrar al backend y lo que voy a hacer aquí es básicamente correr. Entonces voy a correr Node.js y app.js.
Entonces, ahí está corriendo desde el lado de backend, localhost 2.3001. Entonces, básicamente vamos a probar con Insomnia. Aquí vamos a hacer el llamado. Nuestro servidor es la IP. Acá yo coloqué localhost, pero realmente acá es configuración punto hostname. Sí, ese era acá. Y voy a colocar el TSC wash. Bueno, ahí ya estaba corriendo, no sabía que estaba corriendo el otro, entonces voy a entrar al backend y ok. Ahora sí, entonces ahí sí corro el 127.0001 2.3001 y voy a llamar artistas. Entonces simplemente voy a ubicar que voy a hacer un método get, que es lo que estamos haciendo, y ese get va a ser un select. Recordemos que el get es un select, el post es un insert, el put es un update y el delete es un delete. El put y el patch también se utilizan de la misma manera. Entonces, en este caso voy a decirle enviar. No necesito enviarle parámetros porque solamente quiero hacer un select que traiga todos los datos. Puedo hacer un get enviándole un parámetro tipo get. Y en este caso lo que me devolvió es un arreglo donde me está diciendo que ítems, ¿sí?, va a contener un objeto. Y este objeto es todo el listado, si ven, de los diferentes campos de ID, nombre y descripción, ¿sí?, de cada uno de los campos. Esta es la primera fila y esta es la segunda fila. Vamos a ver si... No, esta no deja ampliar el tamaño de la letra. Aquí sí. Para que podamos mirar. Listo. No, no lo amplio. Pensé que iba a ser el tamaño de la letra. Ok, ahí ya. Entonces aquí vemos que está ítems, ¿sí? Y aquí está cada uno de los campos. Entonces ya tenemos, digamos, desde el lado de backend que está funcionando el método get. Ahora vamos a ir al frontend. Y nos está arrojando un tipo de dato que sea tipo JSON. ¿Qué vemos también? Vemos que la respuesta es 200, ¿sí? Es decir, que se ejecutó con éxito, ¿sí? No necesitamos enviarle el estatus. Si queremos poderlo hacer, lo podemos hacer para enviarle otro campo que diga, en vez de ítems, también podemos hacerlo y podemos enviarle aquí estatus, ¿sí? Eso también podemos hacerlo. Y que diga, ok, si queremos, qué sé yo, validar que realmente se hizo correctamente. Por si no queremos que nos muestre o nos muestre un error diciendo tal cosa así, sino que queremos validar también los errores desde el lado de frontend, lo podemos hacer. Simplemente podemos decirle ok o enviarle el código del estatus, ¿sí? Creando esto. Entonces simplemente voy a hacer esto, voy a salvarlo. Voy a suspender acá y vuelvo de nuevo. Entonces, cuando vuelvo a hacer la solicitud, ya me va a enviar estatus y a la misma vez va a enviar ítems, ¿sí?, para esta parte. Y estos son los datos que está imprimiendo de la base de datos. Entonces, una vez ya tenga esto, lo que voy a ir es, ya tengo, digamos, desde el lado de backend. No, en la base de datos no recomiendo, menos mal que Felipe hizo esa pregunta. Esa base de datos básicamente lo que guarda es la URL. No es conveniente que guarden en la base de datos con base 64 ni nada de eso. Lo mejor es guardar simplemente la ruta o el nombre de la base de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque
básicamente hay algo que se llama, y que no lo hablé, los CDN, que son contenedores que básicamente son estáticos, ¿sí? Y esos CDNs existen ya hoy en día y básicamente eso es donde uno guarda el contenido multimedia que solamente va a acceder y nunca va a cambiar. Entonces, en ese caso, realmente las imágenes no las guarden, sino que guarden solamente el nombre de la base de datos, el nombre de la imagen o la ruta donde está esa imagen como tal, ¿sí? Pero no la guarden en base 64 ni nada de eso, ¿sí? Así también hacen que sea más liviana la base de datos. Sí, igual para los videos, todo eso es solamente los nombres de los videos, etcétera. Entonces, en este caso, yo por eso tengo lo que es el nombre de la imagen. Si quiero, puedo guardar toda la ruta, si esas rutas van a variar. En este caso, el path como tal, lo he configurado desde el lado de frontend y solamente llamo al nombre de la imagen. Sí, eso digamos ya es más, digamos acuerdos que llegan ustedes, si es más fácil poner todo el patch aquí, si están seguros que ese path no va a cambiar, ¿sí? Porque si ese path va a cambiar, entonces les tocaría entrar a la base de datos, cambiar el dato, mientras que pueden entrar más bien al código y cambiar el path. Ah, sí. Inclusive subí un ejemplo de múltiples imágenes en GitHub y en esa de múltiples imágenes, por ejemplo, yo hice en Node.js dos métodos. Un método de guardar la imagen y ese guardar la imagen simplemente guarda toda la imagen en un directorio específico. Y ahí se puede complementar de que ese nombre de la imagen que le he colocado lo pueda guardar es en la base de datos. Ajá, en un string y guardo el CRC, ajá. Entonces, eso se puede hacer, es decir, guarda la imagen, le asigna un nombre, cuando usted le asigna ese mismo nombre es el que va a guardar aquí en la base de datos. Y luego, desde el lado, entonces, como ya vimos desde el lado del backend, voy a explicar igual el del lado de frontend, pero este ejemplo del carrusel ya lo habíamos visto. Entonces, este ejemplo del carrusel, como vuelvo y comento, aquí simplemente vamos a hacer uso del carrusel. Para hacer uso del carrusel, básicamente yo creé para conectar frontend y backend, creé un servicio, ¿sí? Entonces, dentro del directorio service, creé uno que se llama artistas, un servicio artistas, y creé un componente que es el componente principal, que es básicamente donde se va a hacer el carrusel. Y creé algo que se llama interfaces, donde va a estar simplemente la interfase del artista. Entonces, la interfase de artista, así como creé desde el lado de backend, va a tener la misma estructura donde la va a recibir desde el lado de frontend. Bien, para yo comunicarme desde el lado de frontend a backend, ¿sí? Todo lo voy a hacer desde el lado de service. Entonces voy a abrir service. En service, recordemos para comunicar frontend y backend, yo necesito importar un módulo, ¿sí? Y este módulo tenemos que colocarlo dentro de app module. Entonces es HTTP client module, ¿sí? Tengo que colocarlo, tengo que importarlo, ¿sí? Aquí lo colocamos y en esta parte de acá. Entonces, una vez que ya la hemos colocado, entonces ya vamos a trabajar dentro de servicios. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es colocar HTTP client. Aquí yo hice uso de algo que se llama environments, que son las mismas variables de entorno que vamos a ver mañana desde el lado de backend. También se llaman desde frontend variables de entorno. Entonces, aquí si ustedes ven, las variables de entorno son variables que van a estar dentro en un solo lugar y cuando yo voy a entrar como un archivo, como las variables de configuración del sistema. Entonces aquí
yo veo environment, ¿sí? Esta es de producción y esta es como tal. Yo voy a configurar aquí en environments es el hostname, ¿sí? Para no tener que entrar, por ejemplo, tengo 5 servicios, ¿sí? Y en los 5 servicios voy a colocar cada vez hostname, hostname, hostname. Resulta que desde el lado de backend ya no me funciona ese puerto. Entonces, el 3002. Tengo que entrar a los 5 servicios para poder configurar de nuevo el puerto. Entrar a cada uno y editar. Mientras que puedo tener una solamente variable de entorno, ¿sí? Que haga referencia a esto. Entonces, aquí tengo el hostname solamente colocado, la IP y el puerto. También puedo colocar hostname y puedo crear otro que se llame puerto, ¿sí? Eso también lo puedo hacer, ya es, digamos, era una manera de poderles explicar rápido esta parte del environment. Entonces ya tengo aquí la variable hostname donde esta es que se va a conectar al servicio, ¿sí? Este es como mi URL, donde se va a conectar a donde está el servidor de backend. Entonces vuelvo a entrar, a abrir artistas, entonces importé environment para poder traer todo el objeto de environment, ¿sí? Las variables de configuración. Aquí en el constructor, esto ya lo vimos que estamos inicializando HTTP cliente, entonces voy a inicializar, voy a crear un nuevo objeto que se llama HTTP, que básicamente va a ser tipo HTTP client. Y aquí estoy creando ya, esto es programación reactiva, que esto también lo mencionamos. Entonces creé un método que se llama getArtistas. Entonces getArtistas es un observable, ¿sí? Que es un patrón de diseño, básicamente de programación reactiva, que básicamente voy a hacer uso del método get. Entonces desde el lado de frontend voy a decirle this.http.get y voy a decirle environment hostname, que es donde me voy a conectar, y voy a complementarlo con artistas, que es la URL a donde voy a acceder al método get. Este get solamente lo que vamos a esperar es un return. Recordemos que el post, ¿sí? Que mañana también voy a mostrar pero mostrando un post. El post, yo le debo pasar en la URL, debo pasarle 3 parámetros, si ustedes ven acá, que es la URL, ¿sí? Del método donde me voy a conectar, el body, que son los datos que voy a enviar si es un formulario, ¿sí? Entonces, lo puedo enviar ese formulario tipo JSON y las opciones que son las cabeceras. Aquí las cabeceras son muy importantes en el post porque ya estoy enviando datos, ¿sí? Y esos datos, entonces tengo que decirle al post cómo debe ser, ¿sí? Tipo JSON, ¿sí? Entonces, estas cabeceras voy a explicarlas mañana porque es muy importante cuando se comunica el frontend con el backend tipo post. Eso puede generar errores de que no reciba el parámetro de manera correcta. No, el routerable, por ejemplo, voy a terminar aquí de explicar y ya voy al routerable. Entonces aquí, básicamente, tengo el get, ¿sí? Entonces tengo el get y básicamente hago un reto. O sea, desde donde voy a llamar este servicio, que va a ser dentro de este componente que se llama main. Ahora bien, el main, ¿sí? Va a ser básicamente la primera página que se va a cargar cuando haga el llamado a localhost 2.4200. Entonces, nuestro principal componente cuando se crea Angular siempre es app component. Y este es el que siempre tiene el router OWL, ¿sí? Esta es la que me va a decir, el router OWL es básicamente el que va a leer el app routing, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces, el router OWL yo lo tengo aquí y aquí yo estoy dándole la instrucción
que el primer patch que configuré es, si yo no le paso ninguna ruta, quiere decir por default este va a ser el home o el sitio que cuando le digo localhost 2.4200 va a ser el llamado a este main component. Entonces, el router le cumple la funcionalidad que va a leer cada uno de los patch que yo voy a colocar en el PP router, va a cargar ese componente específico. ¿Sí? Entonces, debo colocarlo aquí. Si yo no lo coloco aquí, ¿sí? Cuando yo hago el llamado al localhost 2.4200, pues no va a cargar el componente, ¿sí? Porque él no va a saber, él no va a cargar el componente de las rutas que le he dado aquí. ¿Sí? Esa es la funcionalidad del router OBLE. Entonces tienen que saber bien dónde va a ir. Siempre es en app component. Entonces en este caso, simplemente lo he dejado en app component y he configurado esta ruta, que por default va a cargar el main component. Yo puedo dejar en app component, colocar, por ejemplo, un contenido que no va a cambiar. Entonces puedo crear un componente, como ya vimos, que puede llamarse cabezote o header. ¿Sí? En este caso no lo tengo. Y app footer. Sí, esos contenidos no van a cambiar y siempre va a estar variando lo que es el contenido del centro. ¿Sí? Cuando yo navego por cada una de las opciones, entonces aquí está el router OLE. ¿Sí? Porque estos app header y app footer son contenidos que siempre van a estar estáticos, ¿sí? No van a cambiar, etcétera. Entonces, en este caso, yo tengo el router outlet que va a cargar este componente main component. ¿Qué tiene main component? Main component tiene la etiqueta que es de tipo carrusel, pero dentro de TypeScript del component que tenemos acá, vamos a hacer el llamado al servicio que hemos creado. Entonces, primero importo el artista service e importo también una interfase de tipo artista. Entonces, simplemente creo una otra lista artista, que es ahora cuando voy a hacer el llamado a ese servicio artista, voy a traer los datos. Aquí HTTP artista service. Y cuando se cargue el NeoGeoINI, que también voy a hablar mañana de ciertas funcionalidades del GeoINI o ciertos eventos, el GeoINI lo que hace es que cuando se carga la página, ¿sí? Él hace el llamado a lo que contiene esto. Pero él lo hace una vez, o sea que cada vez él no actualiza el contenido que a veces ocurre con algunos problemas que necesitan actualizar cada vez el contenido. Entonces voy a hablar sobre los eventos que ocurren en esta parte. Entonces aquí dentro del NGOINIT, cuando cargue el componente, lo que voy a hacer es el llamado a getArtistas. Entonces simplemente le digo this.http getArtista. Voy a suscribir, que ya vimos esto de programación reactiva. Voy a suscribir un suscriptor y este suscriptor me va a devolver los datos de ese observable. Entonces en este caso, estos datos que me va a devolver va a ser un JSON y mis datos van a estar dentro de datos.items. Recordemos que la estructura con que estamos enviando es un status y items es el que contiene todos mis filas de la base de datos. Entonces aquí simplemente hago el recorrido, ¿sí? De datos.items para irlos colocando en esta nueva lista. ¿Sí? Y esto simplemente es para imprimir, para validar qué estaba haciendo. Y lo que voy a hacer ya luego acá, dentro de component, es hacer uso, main component, de la directiva ng-for, ¿sí? Para recorrer e ir colocando, que esto también ya lo vimos, lo que es leer nombre y descripción. Entonces simplemente voy a volver a llamar, voy a crear otra ventana aquí. Voy a entrar a Slideshow
como les dije, se puede llamar carrusel o slideshow, lo van a encontrar mucho como carrusel o slideshow, con ambos términos es igual. Y aquí vamos a decirle NG Server. Entonces aquí el ahora va a ejecutarse y vamos a tener el carrusel. Ahora, si quieren que el carrusel habla, dependiendo de la estructura que ustedes tienen, entonces ya deben entrar a darle estilos. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Que a lo mejor quieren, este es carrusel, y bueno, acá yo tengo unos estilos, pero realmente no alcancé a ajustarlo. Entonces aquí simplemente voy a dejar de este tamaño. Sí, aquí. Que por ejemplo la imagen estuviera desde el lado izquierdo y lo demás desde el lado derecho. Todo eso lo tienen que hacer con estilos. No van a encontrar un slideshow que se vaya a ajustar de acuerdo a sus requerimientos. ¿Sí? Esto es un slideshow, solamente que van a tener que ajustar los estilos y los estilos los van a tener que hacer desde el lado de frontend con puntos CSS. ¿Sí? Entonces aquí básicamente esto lo van a tener que hacer, ¿sí? En caso tal de que a lo mejor dijeron no es un carrusel porque no tiene la misma estructura. Sí tiene la misma funcionalidad, pero la vista no la van a encontrar de esa manera, ¿sí? Porque básicamente esto lo deben ajustar son con estilos prácticamente. Entonces esa parte de los estilos simplemente los ajusta. Las imágenes van a ser, tienen que mirar unas imágenes que sean de acuerdo a los tamaños del artista, ¿sí? Aquí yo ya tengo mi slideshow, ¿sí? En este caso me muestra, pero debo ajustar las imágenes. Entonces, las imágenes, ahí se recomiendan de que todas tengan el mismo alto, ¿sí? Porque es muy difícil controlar la altura. Si yo le coloco forzadamente la altura, obviamente la imagen se va a pixelar, van a ver que yo puedo colocar esto, pero no es lo correcto. Entonces, eso ya es más que la imagen esté con todos los tamaños específicos. Y yo sí puedo controlar el ancho de esta imagen. Y acá ya comienzo, digámoslo así, a experimentar con ir haciendo los estilos. Entonces, que este ya no aparezca sobre este estilo que yo tengo acá, hagan uso de esta herramienta del desarrollador para poder ir ajustando cada uno de estos estilos, ¿sí? Entonces, acá ya debo ajustar cada uno de estos estilos, pero todo esto se hace con CSS. Bien. Entonces, eso sería, digamos, por esta parte. Este ejemplo voy a volverlo a subir, como les dije. Todo lo estoy subiendo en este repositorio que les envié la ruta. Vuelvo a mencionarlo acá. Hay otros de, si quieren ver, también del otro semestre hay algunos ejemplos. Entonces, aquí estoy subiendo. Es en el mismo repositorio Ingeniería Web, pero dentro de un directorio que se llama Apoyo Proyecto Final. Entonces voy a ir subiendo. La idea es que puedan también comentarme qué se les ha dificultado de temas para ir subiendo e ir mostrando. ¿Sí? Entonces en este caso voy a terminar y subir ese ejemplo en la parte de también trabajar el tipo post. Como les dije, mañana vamos a ver el tipo post con este mismo Postgres y vamos a ver las variables de entorno desde el lado de Node.js, ¿sí? También desde el lado de Node.js vamos a ver otros componentes que van a necesitar. Que básicamente es dentro, vamos a ver si acá está, no este, sino el router, que se trabaja desde Express,
Vamos a mirar esta parte, no con el que estamos trabajando actualmente, sino, no con este, sino con otro componente que se llama router. Entonces, ¿cómo yo puedo configurar un API a través del uso del router? ¿Sí? Aquí no está el manejador de rutas, pero no es este. App router. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con ese el día de mañana. Bien. Eso sería todo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta.